Dice así la Biblia, Juan capítulo 3, 22 al 30. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Muy bien, pueden tomar asiento. Esta es la palabra del Señor para nuestra meditación. Creo que nosotros estamos en un tiempo de celebración en nuestro país y hay personajes que para uno son especialmente queridos. Yo no puedo pasar el mes de mayo sin mencionar a mi héroe favorito, a Arturo Prat Chacón, para mí el mayor personaje de este país. Gran hombre, tremendo valor, un hombre con un concepto de del deber y la responsabilidad incomparable. Y por supuesto, tiene que ver un poco hoy día con lo que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es ser un gran hombre? ¿Qué es realmente llegar a ser un personaje que cumple los propósitos, que llega al final de su vida y está satisfecho porque hizo lo que tenía que hacer? Cumplió sus metas. ¿Qué es sentirse realizado? ¿Cómo podemos hacerlo para que cuando ya vayamos al final, vayamos cerrando nuestro ciclo de vida, podemos decir: cumplí lo que debía hacer, lo hice bien? Yo sé que algunos son cinéfilos, yo soy súper cinéfilo, no de todas las películas, pero de algunas. Hay una película que me he repetido no sé cuántas veces, y aquí alguno a lo mejor va a confesar que también lo ha hecho: Rescatando al Soldado Ryan. ¿Cuántos han visto esa película? Hay varios, hay algunos que se la han repetido aquí varias veces, igual que yo. La esposita mía se la repite porque la veo yo, entonces está obligada a verla. Y sabe que en esa película hay una escena que a mí me emociona siempre que la veo. Porque para los que no vieron la película, es una historia de la Segunda Guerra Mundial donde se ordena rescatar a un soldado porque todos sus hermanos murieron en batalla. Entonces el alto mando ordena sacarlo de la línea para que su mamá se quede al menos con un hijo, porque todos sus demás hijos murieron. Y en ese proceso de salvar a ese soldado mueren muchos. Y al final, entonces, cuando logra rescatar a Ryan, entonces el capitán lo llama cuando está muriendo, porque hasta un capitán muere, el capitán Miller, y le dice: hazte merecedor de lo que hicimos. Hazte merecedor de lo que hicimos. Varios morimos para sacarte de la guerra, para mandarte a tu casa. Hazte merecedor de eso. Entonces, se ve después a Ryan al final, viejito ya, con sus hijos, con sus nietos, y va al cementerio donde está su capitán, y ahí entonces él tiene un momento en que lo saluda militarmente, y entonces él le dice a la tumba de su capitán, le dice: he tratado de vivir como un buen hombre, he hecho lo imposible por hacerlo bien. Entonces después le dice a su esposa, le dice: dime que he vivido dignamente y que soy un hombre bueno, dime que me lo merezco. Entonces es una escena donde él pregunta si realmente cumplió su objetivo, si realmente se mereció que tanta gente diera su vida por él. La pregunta es si cuando nosotros lleguemos al final vamos a poder decir realmente: lo hice bien, hice mi pega, logré mi objetivo. ¿Cómo llegar a ser un hombre exitoso? ¿Cómo llegar a ser un hombre que al final pueda decir con toda claridad: lo que había planificado, los sueños que tuve, al final lo logré y fui exitoso? A veces la palabra éxito está asociada a tantas cosas. El éxito económico.
¿Cuántas personas piensan que si logran al final de su vida amontonar un montón de plata y tener un montón de recursos y muchos millones guardados y tener asegurada la vida de ellos y que sus hijos, sus nietos puedan seguir siendo zánganos por varias generaciones y lo trabajen un día nada y puedan vivir cómodamente? Ellos a lo mejor dicen, lo logré, lo hice bien. Pero ¿será eso realmente terminar la vida y decir lo hicimos bien? ¿Será que terminar con mucha plata significa realmente haberlo hecho bien? Otras personas a lo mejor van por el mundo de la academia, van por el mundo del conocimiento, van por el mundo de los títulos. Si todos mis hijos tienen un doctorado, 2 doctorados en el extranjero y son profesores invitados de Harvard y de Cambridge, entonces yo voy a decir, lo hice bien, fue exitoso. ¿Será que podemos llegar nosotros a determinar que ese es el éxito verdadero? Incluso podríamos hacer una pregunta interesante. ¿Cuándo podríamos nosotros decir, este es el hombre más exitoso, este es el hombre más espectacular? Este es el que la hizo, este realmente es superior a todos. Hay una revista que se llama Rita Forbes, donde se anuncia permanentemente la gente más millonaria del mundo. Elon Musk creo que está entre los capos en este momento. El tipo tiene una cantidad de plata. Tiene incluso la posibilidad de hacer viajes hacia el espacio, porque tiene plata, no hayan que ocupar más la plata. Un hombre súper multimillonario. Entonces uno puede decir, ¿será ese el gran hombre? ¿Será que los grandes científicos del pasado se pueden catalogar como el mejor, el más espectacular, la máxima expresión de los seres humanos? Y sabe, la Biblia declara quién fue el hombre más espectacular y más grande de todos los tiempos. ¿Y sabe quién lo dice? Lo dice Jesús. Y Jesús identifica al más grande hombre, a este que hoy día hemos mencionado. Juan el Bautista, según Jesús, es el más grande hombre de todos los tiempos. Entonces echemos una mirada rapidita biográfica a la vida de este personaje. Juan es especial desde antes de nacer. Él nace en una familia de sacerdotes, donde su madre y su padre ya eran personas mayores, ancianos, y aparte de eso su madre Elizabeth era una persona que no podía tener hijos. Entonces, aquí hay una doble situación de imposibilidad de acceder a la maternidad y a la paternidad. Son viejitos, la esposa es estéril, no ha podido tener hijos y sin embargo el Señor produce un milagro y trae este personaje a la vida de estos padres. Elizabeth estéril, Zacarías sacerdote, hombres ancianos, sin embargo tienen un hijo que el Señor les ha prometido. Y dice la Biblia que el Señor se le apareció a su padre y le dijo que iba a tener un hijo y que le iba a poner por nombre Juan. Y en cuanto él recibió esta noticia, le fue tan impactante que incluso dudó de que fuera posible un milagro tan grande. Y como señal el Señor le dijo, ok, como no has creído mucho, te vas a quedar mudo hasta el día que realmente la guagua nazca. Imagínense esos 9 meses que quedó absolutamente enmudecido por esta noticia tan espectacular. Y Elizabeth, por supuesto, recibió esta bendición. Y entonces ella sintió que era algo totalmente extraordinario. Cuando Elizabeth queda embarazada, todavía no nace Jesús. Ella queda embarazada 6 meses antes de que María esté esperando al Hijo de Dios. Pero Dios tiene un propósito, tiene un plan para crear este personaje, este hombre tan particular. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la razón de ser de Juan? Él viene con una misión. La misión de él es que entre la multitud de todos los tiempos, de todos los siglos, entre todas las personas, entre todos los seres humanos que habitaban en el planeta en ese momento, él tenía una misión. La misión era indicar quién era el Hijo de Dios. Mire qué misión más importante, qué misión más notable que el Señor mande un ser humano para que diga, este es el Hijo de Dios. Y lo que la Biblia enseña es que Dios preparó a este niño desde antes que nacer. Dice la Biblia que le prometieron a su padre que el bebé sería lleno del Espíritu Santo aún antes que naciera. Y se cumplió esta promesa cuando tenía 6 meses de embarazo Elizabeth, y entonces María recibe la visitación de los ángeles, y los ángeles le avisan que el Espíritu Santo va a poner en su vientre al Hijo de Dios. Y María, al tener esta noticia, va donde su prima porque es una señal. El ángel le dice, y ya para tu prima Elizabeth, esto es el sexto mes de embarazo. Y entonces parte a compartir esta alegría con Elizabeth, con su prima, y dice que cuando ella llega y entra al lugar donde está Elizabeth, dice que el bebé saltó dentro de su vientre y fue lleno del Espíritu Santo.
¿Qué cosa más extraordinaria de este personaje llamado Juan? Entonces encontramos a este Juan con esta visita especial. En Lucas capítulo 1, versículo 39 al 41, lo tenemos por ahí, dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Un bebé que antes de nacer ya es lleno del Espíritu Santo. ¿Qué cosa más extraordinaria? Entonces, ciertamente él es un personaje extraordinario desde antes de nacer. Y el versículo 43, que lo tenemos un poquito más adelante en el texto, dice así: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth tenía claro qué había pasado con María, ni siquiera habían conversado, pero cuando ella llega, ya el Espíritu Santo le había dicho: viene tu prima, viene María, y dentro del vientre de María hay otro bebé, y ese bebé es el Hijo de Dios. Qué cosa más impresionante. Y solo la presencia del Verbo de Dios que está en el vientre de María produce este efecto alrededor maravilloso. Llega y el otro bebé percibe esa presencia y se llena del Espíritu Santo, y Elizabeth se llena del Espíritu Santo, porque por supuesto donde está el Señor algo sucede. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si el Señor está en tu vida, algo te sucede a ti. La vida de un creyente no es nunca una vida plana, no es nunca una vida insignificante. La vida del creyente no puede ser un acto solamente religioso. No puede ser simplemente que yo voy, vengo, voy al culto, voy, canto, doy la ofrenda, me voy para la casa y en mi vida no pasa nada. Cuando realmente el Señor está conmigo, algo novedoso va a pasar cada día. Cada día va a haber una presencia especial de Dios. No podemos conformarnos a una práctica religiosa, porque ciertamente Dios tiene algo que hacer para nosotros. La Biblia dice que este joven se desarrolla, crece, tiene un llamado especial, y Juan, por supuesto, desde pequeño entonces tiene ciertas condiciones. Cuando el Señor le anuncia a su familia que van a tener este hijo, le dice: este hijo va a cumplir ciertas características. Y él pertenece entonces a un grupo particular que son los nazareos. Los nazareos no tiene que ver con que venga de Nazaret, esa es otra cosa. Los nazareos era un voto que se hacía, en el cual el que nacía, en primer lugar, no podía tomar nunca ningún producto de la uva, ni vino, ni sidra, ni nada parecido. No se podía nunca cortar el pelo, no se podía nunca, por supuesto, acercar a una persona muerta. Habían varios actos que tenían que ver con la pureza de esta persona. Y entonces Juan el Bautista crece en una familia de sacerdotes. Ellos son sacerdotes, su madre corresponde, por supuesto, a esa clase, y su padre también a la clase sacerdotal. Y él crece en esta visión, siempre cerca de Dios, siempre cerca de la santidad, siempre cerca de buscar al Señor. Juan crece, se convierte en un personaje especial. ¿Por qué Juan es tan espectacular? Es espectacular por lo que Dios ha profetizado de él. Es espectacular porque es separado. Es espectacular porque desde que nació o antes que naciera ya fue lleno del Espíritu Santo. Entonces se convierte en un predicador absolutamente radical. Un predicador incómodo. Un predicador que decía cosas que a nadie le gustaban. Particularmente en ese tiempo, quien gobernaba era un rey llamado Herodes. Este rey estaba o convivía con Herodía, que había sido la mujer de su hermano. Entonces, este hombre no tenía ningún pelo en la lengua y le declaraba al rey permanentemente su pecado. Y le decía: tú no puedes hacer eso, estás en un adulterio horrible. Y por eso, este motivo, entonces, Juan se convierte en un personaje incómodo para su tiempo. ¿Qué es lo que sucede con él entonces? Herodía, la mujer, dice: ¿cómo elimino a este hombre? Me avergüenza todo el tiempo. Tengo que eliminarlo de alguna manera. Entonces él tiene enemigos, se hace de enemigos dentro de la casta de las autoridades. En Lucas capítulo 7, versículo 20, acontece un suceso que me parece interesante. Dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esto es una pregunta que hace Juan en un momento de su ministerio. ¿Por qué está haciendo esta pregunta? Porque en este altercado que tiene con Herodes, Herodes lo ha tomado y lo ha metido preso.
Él no sabe qué pasa con su vida. Pero ¿sabe? Juan tiene un desafío. ¿Su desafío cuál era? Era mostrar quién era el Hijo de Dios. ¿Cuándo hace esto Juan? Juan lo hace cuando conoce a Jesús. Juan lo hace cuando Jesús se pone en la fila de todos los que van a ser bautizados y Juan se encuentra con él y entonces él declara que Jesucristo, ese Jesús que era primo de él en segundo grado, ya no era más su primo. Ahora él entendía que el Dios Todopoderoso le había revelado que ese personaje que él había conocido como algo tan especial, resulta que era el Hijo de Dios. Juan es encargado entonces para mostrar, para designar, para mostrarle a la multitud quién era el Hijo de Dios. Por eso él se convierte en el mayor de los profetas. En el Antiguo Testamento, los profetas o los llamados Naví dentro del mundo judío, lo que hacían era que en medio de un periodo, digamos, de inseguridad, ellos le mostraban al pueblo el camino por el cual tenían que avanzar. Ese era el sentido de un profeta. En medio de la multitud de problemas, decir, este es el camino para salir de este problema. Esta es la solución. Entonces, ¿por qué Juan es superior a todos los profetas? Porque él no muestra un camino cualquiera, sino que Juan lo que hace es mostrar el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Juan no es que muestre una solución, no, aquí es bueno hacer esto, aquí es bueno aliarse, no, él está diciendo, este es el camino, es el Hijo de Dios, él es el camino para ir al Padre. Entonces por eso Juan es superior a todos. Pero aquí cuando hace esta pregunta, cuando le hacen esta pregunta y cuando Juan quiere preguntar, ¿en qué situación está este personaje? Está preso, corre riesgo su vida, él sabe que lo pueden matar. Y sabe, me llama mucho la atención y por eso es tan espectacular la actitud de Juan. Cuando Juan sabe que su vida está en peligro, él no comienza a pensar cuánta plata ha logrado juntar. Juan tampoco está preocupado si logró conseguir muchos postítulos. Él no está preocupado de eso. Tampoco está preocupado si tiene muchas propiedades, si realmente tuvo plata o no tuvo plata. Él no está ni ahí con eso. ¿Sabe lo único que está en la mente de Juan cuando él sabe que su vida está en riesgo? La pregunta que se hace es, ¿cumplí el propósito que Dios me dio al venir a esta vida? ¿Lo cumplí realmente? Cuando yo dije, este es el Hijo de Dios, este es el verdadero, este es el camino, olvídense de mí. Él tenía un ministerio tremendamente exitoso. Llegó un momento en que Juan lo seguía multitudes. Lo que decía Juan era ley para todo el mundo. Entonces hay un proceso cuando Juan muestra a Jesús que es muy extraño. El proceso es que cuando él era exitoso, cuando Juan se cambiaba de un lugar a otro, allá partía la multitud. Su iglesia estaba repleta, eran miles de personas que lo seguían. Entonces Juan en alguna predicación se encuentra con Jesús, Jesús es bautizado y él dice, este es el Hijo de Dios, este es el Rey de Reyes, este es el ser que hizo el universo. Así que él es el que yo decía que después de mí viene uno más poderoso, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Quiénes desataban la correa de los calzados? Los esclavos. ¿Sabe que todo el mundo cuando Juan pasaba le hacía en reverencia? Todo el mundo lo respetaba, todo el mundo lo admiraba. Y cuando Juan habla de Jesús dice, yo, que ustedes me tienen tanto aprecio, no soy digno de ser el menor de los esclavos del que viene después de mí. Y él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Yo apenas los bautizo con agua. Pero aquí lo importante, entiendan esto, decía Juan, lo importante no soy yo, lo importante es el que viene después. Y ese fue su mensaje. Entonces cuando de repente aparece Jesús, lo que hace es decir, este es el que yo les decía, él es el Mesías, él es el Hijo de Dios. ¿Y sabe lo que sucede? Toda la gente comienza a seguir a Jesús y comienzan a olvidarse de él. Y en esta instancia en que las cosas pasan esto, entonces obviamente los más cercanos a Juan naturalmente se preguntan, ¿fue prudente lo que tú hiciste? ¿Fue prudente lo que tú hiciste? Nosotros éramos tan famosos. Nuestra iglesia era la iglesia más grande. Ni siquiera los sacerdotes reunían tantas multitudes como nosotros. Y mira lo que ha pasado con tu declaración. Se fueron todos delante del Señor. El que tú dijiste que era el tal Jesús, se están yendo todos con él y a nosotros no nos sigue nadie. Y Juan le dice, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Por qué no se van también? Entonces aquí surge esa frase que leíamos al principio. Entiéndale, dice Juan, si es necesario que él crezca y es necesario que yo mengüe. Es necesario que él sea famoso y es necesario que yo desaparezca. Es necesario que
a Él lo admiren y a Él lo alaben y que de mí se olviden. Y cuando eso pase, yo voy a decir, misión cumplida. Hermanos, ¿será eso la actitud actualmente? ¿Es eso lo que nosotros vemos en la iglesia actual? ¿Es eso lo que vemos en los grandes predicadores de la televisión? ¿Es esa actitud de levantar a Cristo sobre todas las cosas y olvidarse de uno? Es que el nombre de Cristo se ha levantado y no importa mi institución, mi iglesia, el título o la misión en que estoy. Es totalmente al revés. Estamos totalmente al revés. Ahora queremos fama, ahora queremos comodidad, ahora queremos economía, queremos plata, queremos cosas espectaculares, queremos que nosotros seamos más grandes y ponerle la pierna encima a todo el mundo. No importa lo que pase con Cristo, pero no es lo que dice el hombre más grande de todos los tiempos. El hombre más grande de todos los tiempos decía que Él crezca, que a Él lo sigan, que Él sea famoso. Pero Juan, se olvidan de ti. Fantástico, maravilloso, que yo no cuente y que después ni siquiera se acuerden que fui yo. O sea, aquí lo importante es que yo haga mi pega. ¿Y cuál es mi pega? Levantar al Señor. Levantar al Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos en una situación, hoy día tuvimos el privilegio de orar por un bebé que acaba de llegar a esta familia y también a nuestra iglesia. Entonces, ¿cuál es mi plan? ¿Cuáles son mis sueños para mis hijos? ¿Cómo yo logro que mis hijos sean importantes? ¿Qué es lo que yo anhelo? Oye, hermanos, si es como natural, los abuelos, los papás siempre están pensando que a mi hijo le vaya bien, que no pase las apreturas que yo pasé, y todo eso es legítimo. Pero yo le quiero decir una cosa: el objetivo más grande de un ser humano es que se cumpla el propósito que Dios tuvo al traerme a este mundo. A usted Dios lo trajo a este mundo con un propósito. A usted Dios lo trajo para hacer una pega. A usted Dios lo trajo para algo lo trajo el Señor. Entonces la gloria y el poder de Dios se manifiesta de diferentes maneras. A usted el Señor lo trajo para que cuando usted haga lo que le mandó a hacer el Señor, la gente pueda ver en usted algo distinto. Es para que seamos pequeños Cristos caminando por la vida. Por lo tanto, cuando usted toma a sus cabros chicos, que es su curso, los niños debieran ver como si Cristo estuviera sentado en el pupitre del profesor hablando con ellos. Y debieran sus alumnos recibir los mismos cariños que Jesús haría con esos niños que a lo mejor no tienen cariño en su casa. O cuando usted recibe a sus pacientes y los atiende, debiera ser como si Jesús mismo los recibiera y dijera: hijo, colócate acá, te vamos a examinar. Eso es lo que debiéramos hacer. O si usted está diseñando algo, usted debería decir: no, este edificio tengo que hacerlo porque es un edificio de departamentos donde van a vivir muchas familias. Por tanto, voy a hacer el mejor edificio con las mejores condiciones. Debo hacerlo mejor porque Dios nunca hace cosas mediocres. Dios siempre hace cosas excelentes. Por lo tanto, Dios quiere que seamos excelentes. Y cuando usted comienza a pelar las papas y a echarle un poco de cebollino, me puse campestre. Y cuando usted esté preparando comida, entonces usted debe decir: los hermanos deben sentir que yo estoy haciéndolo como si Jesús lo hiciera. ¿O Jesús no fue cocinero? ¿Fue cocinero o no fue cocinero? Fue cocinero, siempre cocinaba para sus discípulos. Dice la Biblia que mientras ellos andaban pescando, Jesús estaba rapidito dándole vuelta a los pescados, echaba los pescados y preparaba el cafecito y el pancito. Y después dice: chiquillo, ¿cómo le fue? Mal, Señor, no pescamos ni una cosa. Pero echen la red a la derecha, pues si ahí les va a ir bien. Y dice que la echaron a la derecha y pues, traigan pescado. Yo tengo preparado aquí ya el desayuno, chiquillos. Está listo el desayuno. ¿Con qué amor el Señor decía? Estoy preparando el desayuno para mis chiquillos. Estoy preparando el desayuno para mis discípulos. ¿Con qué amor lo hacía, hermanos? Cuando nosotros hacemos algo, debemos buscar de qué manera yo le doy la gloria a Dios con lo que hago. Entonces aquí hay algunas profesiones que es difícil decir que Jesús andaría con una pistola al cinto aquí diciendo: no, hay que cuidar las cosas. ¿Cómo hacemos una hermenéutica a eso? Pero el Señor siempre va a estar a favor de los débiles, a favor de los que sufren. El Señor va a estar siempre a favor de lo correcto. El Señor va a estar siempre a favor de lo que es bueno. Y va a estar en contra de la maldad, va a estar en contra del delito, va a estar en contra del abuso. Por lo tanto, el que es abogado, el que es policía, el que está en las Fuerzas Armadas, también cumple una labor que tiene que ver con el deber que tenemos con nuestro prójimo. Es parte del deber de los cristianos. Hermano, entonces, ¿cuál debiera ser nuestro pensamiento? Cuando uno mira esto, uno se dice: realmente,
¿puedo decir que estoy haciendo bien mi pega? La Biblia dice que, miren lo que dice la Biblia, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Yo lo hago para el Señor y lo hago lo mejor posible. Yo diseño diciendo, Señor, quiero diseñar este edificio, dame sabiduría que quede hermoso, Señor, porque quiero darle la gloria. Quiero reconocer que las capacidades que tengo vienen de tu mano. Y cuando la gente dice que usted hace una pega, usted vea en eso la misericordia del Señor. Cuando la gente reconoce su trabajo bien hecho, diga usted, gracias al Señor. Todo lo que aprendí es gracias al Señor. Todas las noches en que me pasé las noches aprendiéndome las inserciones y la irrigación y la articulación, todo eso fue por misericordia del Señor. Dios me dio la capacidad para aprender todo eso. Dios me dio esa capacidad. Y cuando lo uso para la gloria de Dios. Juan está preso. Él tiene un riesgo. Se puede morir. Entonces manda a preguntar. Lucas 7:20, el que leíamos recién, que manda a hacer una pregunta. Lucas capítulo 7, versículo 20, él dice, ¿eres tú el que realmente esperábamos? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Él se pregunta, Señor, realmente lo hice bien, ¿cierto? No me equivoqué. Jesús no le manda a decir, díganle a Juan que yo soy el Hijo de Dios, tranquilo, no se haga problema. ¿Sabe? Jesús no hace eso. Mire la respuesta, está en el capítulo 7, versículo 22. Aquí está la respuesta que le manda a decir Señor. Cuando los discípulos de Juan le preguntan, lo que hace Jesús es comenzar a hacer muchos milagros. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús no necesita decirle, yo soy el Hijo de Dios. Jesús muestra las obras del Hijo de Dios. Cuando ellos llevan esta respuesta, que es una respuesta rara, Juan entiende perfectamente y dice, estamos listos. Estamos ok. Hicimos nuestra labor. Pega terminada. Juan capítulo 3, versículo 26, da la impresión, Juan 7:28, antes de eso, Juan 7:28, Jesús habla de Juan. Dice así, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entre los nacidos de mujer, entre los seres humanos, ¿qué dice el Señor de él? No hay mayor profeta que Juan. Y si no hay mayor profeta, tampoco hay un ser humano mayor que Juan. Ni un político, ni un economista, ni un científico, no hay ningún personaje mayor que Juan. Jesús dice, el mayor es Juan. El Señor lo declaró. Da testimonio de Juan el Bautista. Y cuando le cuentan a Juan entonces esta confirmación, él estaba preso. Su vida estaba cerca de terminar. Juan capítulo 3, versículo 26. Entonces Juan toma esta actitud que debiera a nosotros iluminar nuestra vida. Dice, más que salir, estoy en el 3:26, Juan 3:26. Juan capítulo 3, versículo 26. Estamos yendo a otro libro. Ahí estamos. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Le dicen, ¿por qué pasa esto si no nos seguían a nosotros? ¿Y por qué ahora vienes tú? Y resulta que él aparece. Cuando Juan escucha la respuesta de Jesús de que hay tantos milagros, Juan dice, estamos listos. Cumplimos nuestra labor. Juan capítulo 3, versículo 30, denota la actitud del corazón de un hombre que ha cumplido con sus sueños. Juan capítulo 3, versículo 30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Por qué él dice esto? Porque cumplió con su misión. Cumplió con su misión. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cuáles son tus planes? Y esta pregunta es especialmente relevante para aquellos que están recién formándose. ¿Por qué yo quiero ser arquitecto? ¿Por qué yo quiero ser ingeniero civil?
¿por qué yo quiero ser sociólogo? ¿Por qué quiero ser antropólogo? ¿Por qué quiero ser astronauta? ¿Qué es lo que busco con eso? ¿Que mi foto aparezca en todos los canales de televisión haciendo noticias? ¿O estoy buscando que, por supuesto, son profesiones altamente remuneradas, por lo tanto voy a tener un muy buen pasar? Si solamente pienso en eso, que no es malo, hermano, déjeme decirle una cosa, no está pensando realmente en el propósito del cielo. ¿Cómo se predica hoy? ¿Cómo se predica hoy? José sufrió mucho porque Dios lo tenía declarado para convertirlo en gobernador de Egipto. Ese es el sermón de hoy. ¿Cómo se escribe la historia en el cielo? Se escribe de la siguiente manera: José va a pasar por muchas situaciones porque yo necesito usarlo para que mi pueblo sea salvado de morir de hambre y una familia se convierta en una gran nación. ¿Se fijan que es distinto? Porque a través de José, Israel llega a Egipto, llega una familia y cuando salen de Egipto son una nación. Entonces, lo que se predica ahora es la prosperidad económica, lo que se predica ahora es la comodidad, el buen pasar. ¿Sabe? Para el Señor que José fuera gobernador de Egipto es una añadidura, es un detalle. El que él tuviera mucha plata, mucha ropa, que tuviera abundancia de comida, que le fuera regio, es un detalle. Para el Señor lo más importante es que José iba a ser el medio para que esta familia se salvara y se convirtiera en una nación que hasta el día de hoy, esta semana cumple Israel 80 y tantos años de vida. Eso es un acto a través del cual Dios usa a un hombre para poder preservar la vida de la descendencia del Señor. Entonces, hermano, hay dos dimensiones que tú tienes que examinar. Tu dimensión personal, tus logros personales, lo que tú haces para avanzar en la vida, que es legítimo, no es nada malo, pero eso es una dimensión. Pero lo que más debiéramos preocuparnos es qué es lo que espera Dios de nuestra vida. Cada uno de ustedes, yo mismo, hemos sido dotados de ciertos atributos, de ciertas capacidades. Entonces, cuando Dios te abre un tremendo camino, más allá de pensar tú cuánto más va a aumentar tu cuenta corriente, tú debieras pensar en el lenguaje del cielo, ¿de qué manera uso esto para darle gloria al Señor? Es que me echaron de mi colegio particular, bien pagado, no hay trabajo, me pongo a llorar. No, pero se abrió una posibilidad para ir a trabajar con los niñitos de Agua de la Perdiz. En Agüita de la Perdiz hay un colegio ahí con números, niñitos todos vulnerables. Y yo entro en depresión, porque yo estaba contratado en un colegio particular por 44 horas. Y ahora tengo 44 horas, pero en la Agüita de la Perdiz. ¿Y qué sabes tú si el propósito del Señor es llevarte ahí para salvar a algunos niños que necesitan de alguien que los ame? El Señor tiene que mover a alguien para ir ahí a abrazar a esos niños que pasan necesidad. Esos guachitos que no valen para nadie, pero para el Rey de Reyes son importantes. Entonces Dios agarra un tremendo profesional y lo lleva para allá para que realmente sea de bendición. Y resulta que encuentra a una profesora, un profesor que los ama realmente y que realmente pone su corazón en darle lo mejor. Pero tú estás en depresión. En vez de decir, Señor, si tú me pones este desafío, gracias, Señor. Porque no sé cómo lo vas a hacer tú para que mi vida te sirva de algo. Te sirva de algo. ¿Sabe, hermano? Nuestra iglesia va a ir siempre como un pez nadando contra la corriente. Mientras todos quieran hablar de prosperidad, mientras todos quieran hablar de cómo me va bien a mí, yo le voy a seguir diciendo a usted lo que dice la palabra: busca el reino de Dios y su justicia. Quiero que mi hijo sea médico, para que como médico también pueda algún día dedicar tiempo para servir a la gente pobre y ya habrá una consulta que diga, bueno, toda la gente que no tiene previsión, los viejitos que no les alcanza, venga, yo los voy a atender, un día al mes voy a abrir mi consulta solamente para atender personas que no tienen lucas.
Si su hijo piensa así, entonces usted dele gloria a Dios. Diga, bien hijo, se logró el objetivo. Llegáis en tu feroz Mazda deportivo, pero también te acuerdas de aquellos que no tienen nada. ¿Se fijan? Hermano, ¿cuál es el propósito que tiene Dios en tu vida? Dios te quiere usar. Donde quiera que tú estés, Dios quiere que tú seas luz en medio de la oscuridad. Dios quiere que tú marques la diferencia. Dios quiere que cuando todos van en una dirección errada, tú puedas decir, yo quiero darle con mi vida gloria al Señor. Mientras todos están pensando en cómo echarle al saco, tú puedes decir, cómo yo bendigo la obra de Dios. Sabe que esta iglesia, a mí me han felicitado, muchas personas a veces pasan cuando he venido la semana y dicen, oiga, ¿usted es el pastor acá? Sí, yo soy el pastor. Oiga, déjeme decir una cosa. Oiga, los felicito, los hermanos, ¿cómo han puesto tantas lucas aquí? Así nos ve la gente. Tan rápido que levantaron todo esto. Y uno dice, gracias por los hermanos que están con nosotros, que han puesto el corazón en levantar este lugar. Porque los que Dios los bendice hacen un esfuerzo por bendecir la obra de Dios. Si nosotros trabajamos todos los fines de semana aquí, es porque usted con sus ofrendas nos bendice y nos ayuda a seguir adelante. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Cuál es su capacidad? ¿Dónde está? Usted es la voz del Señor para aquellos que le rodean. Es la voz del Señor para aquellos que le rodean. Así que mire, termino con esto. Si algún papá está pensando que lo que más desea para su hijo es que le vaya bien económicamente y tenga una tremenda carga de plata, esa es una parte mínima. Usted encárguese que ame a Dios. Encárguese que sea una persona de bien. Encárguese de que sea una persona que no mire con desprecio a ningún ser humano. Y que cuando entre a un lugar no solo vaya a saludar al gerente de la empresa, sino que cuando entre el portero le abra la puerta también lo salude. Hola, buenos días. Porque no cuesta nada hacer eso, ¿se fija? Y si alguien está haciendo aseo y pasa con el carrito en el hospital, no lo mires menos porque pasa con el carrito. Y menos si tiene la piel de otro color. No importa, porque es un ser humano igual que usted, igual que yo. Porque si Jesús estuviera caminando, entonces igual le daría una sonrisa a la señora con el carrito que anda haciendo aseo. Así lo haría el Señor. Así lo haría el Señor. Y nosotros debiéramos parecernos al Señor. Formemos a nuestros hijos no con el sentido del exitismo material, con el sentido del exitismo en Dios. Porque cuando ellos honren a Dios, Dios se va a encargar de bendecirlos. Dios no es un Dios mezquino, hermano. Dios misericordioso. Nosotros vemos cómo Dios ha cuidado de nuestros hijos, cómo nos ha protegido. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Tienen un lindo pasar mejor que nosotros. Y eso ha sido misericordia del Señor. Es necesario que Él crezca. Miremos a este hombre, el más grande hombre de todos los tiempos. Juan, pero nadie te sigue. Mejor que lo sigan a Él. No, estáis mal tú. Tu ministerio está quedando vacío, no hay gente. No importa, pero se fueron con Él. Cumplí mi propósito. Que Él sea famoso. Mira, qué lindo como van todos delante del Señor. Qué lindo como la gente que estaba aquí al lado mío. Mira, están todos allá, escuchando al Señor. Que Él crezca, que yo mengue. Que se olviden de mí y que lo sigan a Él. Ese es el pensamiento del hombre y la mujer grande. Inclina tu rostro, vamos a orar al Señor. Padre, ¿cuánto necesitamos